Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a todos. Bueno, esto de teneros en los dos lados impresiona un poco. Es como, le había dicho yo aquí a los amigos de la Fundación Canal que tenía muchas ganas de estrenar el auditorio en esta versión aquí con el auditorio doble, pero realmente es impresionante, aparte de espectacular y muy bonito el lugar en el que hoy nos juntamos. Además, bueno, pues después de la pandemia, poco a poco vamos recuperando la normalidad. Y hoy veo que ya estamos en presencial muchos. Eso sumado, por supuesto, a la enorme expectación que ha generado nuestro ponente de esta tarde, pues hace que hoy estemos aquí un montón para disfrutar, espero, de una tarde, de una charla y luego de una entrevista y unas preguntas que podréis intervenir también todos vosotros, pues realmente interesante. Bueno, estoy convencido de que todos vamos a disfrutar y aprender muchísimo junto a un, permitidme que os diga, grande con mayúsculas, no porque sea bastante más grande que yo, que también, sino porque es grande. Estoy muy feliz de poderle presentar y muy feliz de poder hacer después pues, un montón de preguntas, desde la curiosidad casi infantil de alguien que no sabe. Yo tenía un jefe que decía que los periodistas somos como un océano de conocimiento con la profundidad de un charco. Bueno, intentaré estar a la altura de las preguntas, sobre todo para permitirle que nos pueda responder a cosas que seguramente serán bien interesantes. Antes de hablaros de él, de nuestro ponente, dejadme que os hable de la enorme importancia que tiene la Antártida y los glaciares como espacios de aventura, por supuesto. Todos tenemos en la retina, en la imaginación, un montón de imágenes preciosas. Yo recuerdo aquel programa de televisión española, El filo de lo imposible, que nos enseñaba a veces imágenes preciosas. Pero no solamente como espacios de aventura, sino también como laboratorios del cambio climático. Yo creo que aquí hoy yo personalmente tengo muchas expectativas para aprender mucho de por qué. Primera pregunta así como infantil, ¿no? ¿Por qué es tan importante la Antártida? ¿Por qué son tan importantes los glaciares para aprender acerca de el cambio climático? Es todo lo que estamos tan preocupados, especialmente en los últimos años. Bueno, pues como os decía, de lo primero no hay duda. De lo segundo, de la parte del cambio climático, nuestro ponente hoy nos va a hablar de la Antártida y los glaciares y nos va a hablar de cómo conservan bajo sus capas de hielo un montón de secretos y de respuestas a preguntas para las que creo humildemente que la ciencia todavía no ha sido capaz de encontrar muchas respuestas, ¿no? ¿De qué clase de estudio estamos hablando? ¿Qué se estudia allí? ¿Qué hacen allí las expediciones? También preguntaremos luego alguna cuestión más, cómo viven, ¿no? ¿Qué comen? ¿Cómo se organizan? Pero eso después. Eh, Abordaremos asuntos como los peligros potenciales y reales del cambio climático. ¿Somos capaces de anticiparlos en esos estudios que se realizan? ¿Cómo somos capaces de anticipar esos peligros? ¿Y de qué manera nos pueden alertar y de qué manera nos pueden ayudar? Bueno, habrá otras muchas preguntas y respuestas. Nuestro invitado ya lo habréis adivinado porque me estoy dirigiendo a él, le estoy mirando casi, haciendo ya las preguntas. No me pongo de pie porque ya estoy de pie. Es Jerónimo López Martínez. Jerónimo, doctor en Ciencias Geológicas y profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo normalmente no soy muy partidario de contar todo el currículum de alguien, pero creo que en esta ocasión me vais a permitir que me detenga un rato en el currículum de Jerónimo y en las cosas, tanto en la vertiente académica como fuera de ella, que hace y que ha hecho a lo largo de su trayectoria profesional, porque es realmente alucinante, ¿no? Apabullante. Autor de más de 350 publicaciones científicas, de las cuales más de la mitad son sobre la Antártida y sobre regiones polares. Ha dirigido numerosísimos proyectos de investigación, colabora habitualmente con científicos e instituciones de infinidad de países. Ha sido presidente entre los años 2012 y 2016 del Comité Científico para la Investigación en la Antártida, la famosa SCAR, una organización que agrupa 45 países, 9 uniones científicas internacionales y que se ocupa de promover y de coordinar la investigación científica en la Antártida, además de ser el órgano asesor del Tratado Antártico en cuestiones científicas. En el año 2002, siendo Jerónimo vicepresidente de la SCAR, recogió el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional concedido a esa organización. En el 2018 fue nombrado miembro honorífico vitalicio de esta organización de las que estoy hablando, de la SCAR. Miembro y copresidente del Comité Responsable de la Organización y Seguimiento del Año Polar Internacional 2007-2008, nombrado por el Consejo Internacional para la Ciencia y la Organización Meteorológica Mundial. Está involucrado en la investigación de la Antártida desde el año 88. Ha participado en 11 reuniones consultivas del Tratado Antártico, ocupado diversos puestos en órganos internacionales como
la European Pole Board en la Fundación Europea de la Ciencia, del que ha sido vicepresidente, o el propio Comité de Protección de Medio Ambiente Antártico. Ha sido presidente del Comité Español del SCAR, gestor del Programa Español de Investigación en la Antártida en el Plan Nacional de I+D y primer secretario del Comité Polar Español, de cuya creación fue además proponente, y un montón de cosas más. Seguiría toda la tarde. Me voy a la parte de la aventura. Ha participado en una treintena de expediciones en las regiones polares y principales cordilleras de la Tierra, habiendo ascendido numerosas cumbres, entre ellas el Everest, el Monte Vinson, la montaña más alta de la Antártida. Ha realizado expediciones al Ártico, una docena en la Antártida. Practica montañismo desde niño, ha escalado numerosas montañas, incluidas 3 de más de 8.000 metros. Como tengo por ahí a Carlos Soria, 3, 8.000. En fin, no sé, como decía, podría estar pues eso, toda la tarde contando un montón de cuestiones. A mí una de las que más impresionado me tiene, además, es que hizo las primeras escaladas españolas en grandes paredes del Valle del Yosemite, en California, incluidas el Noseak al Capitán en la pared noroeste de Half Dome. Ha abierto nuevas rutas de dificultad enorme en grandes montañas del Himalaya, el Karakorum, los Andes, los Alpes y montañas españolas. En fin, bueno, ha participado además en foros tan importantes de cambio climático como la famosa COP25. Sí, sobra decir que estamos ante, como decía al inicio, un grande de los estudios de la Antártida, que además ha dedicado buena parte de su vida a enseñar en la Autónoma, con alumnos. La parte de la aventura es excepcional. El currículum es brillantísimo, así que yo no tengo mucho más que decir de momento sobre nuestro ponente de esta tarde, Jerónimo. Luego le haré un montón de preguntas. Os recuerdo, os han dado un papelito a la entrada. Tenéis papel, tenéis boli, podéis participar si queréis, formulando preguntas, os las irán recogiendo y luego a mí me las harán llegar y yo se las transmitiré también a nuestro ponente, nuestro invitado esta tarde. Sin más, os dejo ya con Jerónimo López Martínez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a la Fundación Canal por invitarnos a hablar hoy de este tema en este estupendo salón. Y gracias a todos por haber venido y haber resistido la presentación tan pormenorizada que ha habido. Entonces, vamos a hablar de este tema que todos sabéis y de la Antártida en particular y de las montañas, pero también más allá de ello, pero teniendo que ver con el hielo. Y como contexto para este tema, del que voy a hablar una media hora, según está en el programa, para luego tener los coloquios, querría empezar diciendo que vivimos en un planeta que tiene 4.600 millones de años de antigüedad y que a lo largo de ese tiempo ha habido enormes cambios, porque la Tierra es un planeta dinámico, tanto en su interior como desde el exterior, desde el Sol y otros astros. Tenemos campos de energía que hacen que la Tierra no esté estable, cambia constantemente, y en particular el clima. El clima cambia desde que hay atmósfera en la Tierra, desde hace miles de millones de años. Y ha habido etapas en que la Tierra ha tenido extensísimos desiertos, los continentes han estado unidos, ha habido épocas con el mar 500 metros más alto que ahora, cientos de metros más altos. Ha habido etapas en el Precámbrico, se piensa que hubo una etapa que la Tierra fue una bola de hielo constante, etapas de mucho calor, de mucho frío. Es decir, que el clima es cambiante por definición. Incluso yendo ya a una escala todavía de millones de años, pero ya más cercana a nosotros, en los últimos vemos ahí 60 millones de años, desde que se extinguieron los dinosaurios, ¿no? Al final del Mesozoico, en el final del Cretácico. Ha habido etapas como el óptimo climático del Eoceno hace unos 50 millones de años, que fue relativamente cálido, bastante cálido. Y desde entonces, se ve en este gráfico, la tendencia ha sido descendente. Es decir, que ahora, en el Cuaternario, incluida la etapa en la que estamos ahora, dentro de la historia de la Tierra es una etapa relativamente cálida. Porque en el Cuaternario, además, se ha dado aquí, se caracteriza esta etapa última de la historia de la Tierra, los últimos 2,6 millones de años, por la alternancia de etapas glaciares, frías, e interglaciares, cálidas. Y se han ido sucediendo más o menos cada 100.000 años.
al menos en 8, 9 ciclos. Y ahora estamos en una etapa interglaciar. Y aunque no hubiera humanos en la Tierra, sería una etapa relativamente cálida a lo que han sido los tiempos anteriores, en particular a lo que ha sido el último máximo glaciar, que fue hace 20.000 años. Es decir, ahora toca calor. Esto no quiere decir que lo que hacemos no tenga nada que ver. Incluso veis aquí en esta diapositiva, creo que con esto se ve aquí, hace, como se ve aquí, unos 35 millones de años, hay un brusco descenso de la temperatura. Se produjo un descenso muy brusco de la temperatura. Y eso coincide con el momento en el que la Antártida empezó a tener una glaciación de tamaño considerable. Y eso no fue por casualidad, fue porque ese continente de la Antártida se separó lo suficiente de Sudamérica, lo suficiente de Australia, como para que se establecieran unas corrientes que la circundan y que hicieron que se enfriara mucho el continente. Esto nos lleva a algo que sitúa un pequeño contexto y muy rápido al calentamiento actual. Es decir, esto de haberle llamado el cambio climático parece que es el único que ha habido en la Tierra. El clima es cambiante de manera constante. Lo que sí ocurre, y vamos a hablar de las evidencias de ello, sobre todo ligadas al hielo, es que ha habido una aceleración en los últimos tiempos, en el último siglo y medio, sobre todo, desde la revolución industrial a mediados del siglo XIX, y en particular, y eso lo hemos apreciado todos, a partir de la mitad del siglo XX. Desde 1950 se ve en este gráfico la trayectoria ascendente de la temperatura. Y no es ya un tema de datos que vamos a poder desgranar un poco brevemente, es que es una percepción. En esta gráfica se ve desde el año 1860 hasta la actualidad. Los colores rojos indican más calor, claro, y se puede ver cómo en la última década, incluso las 2 últimas décadas, los colores no son aquellos azules más oscuros que indican más frío, o los azul claro que indican algo ya más templado. De hecho, desde el siglo XIX ha subido la temperatura, desde esa etapa que digo, 1,2 grados centígrados. Y esa cifra que pongo ahí, porque vamos luego a ver comparativamente lo que significa, la cifra se suele dar al acabar el año, ¿no? El valor del año en que ha quedado la concentración de CO2. Al terminar el 2021 había 416 partes por millón de CO2. Al acabar el 22 vamos a estar entre 18 y 20, 418, 420 partes por millón. Y esto, que no lo voy a comentar en detalle, pero son unos indicadores muy claros de mediciones fiables, de cosas que tienen que ver con nuestro medio natural y sobre todo con el hielo y la nieve, de este cambio, que es un cambio global, no es solo el cambio climático, porque hay muchas cosas afectadas, pero relativo al clima, pues se ve como la nieve pues, ha tenido una trayectoria descendente. El hielo marino, es decir, la cantidad de hielo en el mar, de esto vamos a hablar más, pues lo mismo, ¿no? Ha tenido en el último medio siglo, sobre todo, una aceleración progresiva. El océano cada vez almacena más calor en su parte superficial. El nivel del mar va ascendiendo y también tiene una aceleración ese ascenso. El CO2 en la atmósfera no para de crecer, de algo cuya evidencia de significado la vamos a encontrar en el hielo también. El océano absorbe progresivamente más CO2, con lo cual se acidifica, y eso, por eso se ven los valores de pH descendentes, pH más bajos indican mayor acidez del océano, y eso tiene muchas consecuencias. Incluso esto que Sergio comentaba, ¿no? ¿Y cómo va a ser el futuro? Pues en cualquier escenario, que es lo que indican esos colores que hay ahí, podemos hacer escenarios, si dejamos de hacer emisiones, que es la línea amarilla, ¿no? Aunque ahora cesaran todas las emisiones de CO2, cosa inviable, porque se pararía el transporte, la aviación, seguiría subiendo la temperatura los próximos 100, 200, incluso 300 años, por lo ya emitido, porque eso no se libera inmediatamente. Pero luego hay escenarios que reduzcamos las emisiones, más, menos. Entonces,
el IPCC, que es el órgano que yo les recomiendo donde documentarse, si alguien quiere ver los informes últimos, los valores, diapositivas, que algunas yo voy a mostrar aquí, como esta, están en la página web del IPCC. Y los informes principales están en varias lenguas, entre ellas en español. Entonces es un lugar fiable, porque son centenares de científicos de todo el mundo, es un órgano que tiene un grado de independencia mayor que otro. Pues el IPCC nos dice que a finales, hacia el año 2100, la temperatura va a haber subido entre 3,7 y 4,9 grados centígrados si no actuamos. Incluso ha fijado un límite de seguridad que en principio se mencionó 2 grados centígrados, luego se ha rebajado a que sería muy deseable 1,5, por los motivos que voy a comentar, y eso supone que en la atmósfera no se superen los 450 partes por millón de CO2. Esas que ahora son 416, bueno, ahora ya son más, ahora son 18. Y eso conecta con el Acuerdo de París, este de 2015, en la COP21, la 25 es la que se celebró en Madrid, ayudando a Chile, que era el país que le correspondía organizarla, pero España se brindó a celebrarla en Madrid el año 2019, en el otoño. Entonces, ese marco, uno puede pensar, ¿y por qué dice el IPCC esa cifra? ¿Por qué 1,5, 2 y no más? Es porque esa cifra, 1,5 y 2, significa un umbral de temperatura que si se supera va a traer consigo una gran pérdida de hielo en la Antártida. Y eso va a tener unas consecuencias, como vamos a ver, por ejemplo, en el nivel del mar, que van a alcanzar grados nada deseables. Si se mantiene 1,5 grados la temperatura, no se supera ese 1,5, en los próximos siglos, ven esa gráfica, indica el año 2100, pero también el 2200, llega al 2500. Es decir, es una perspectiva un poco a medio plazo, ¿no? Son no solo este siglo, sino también los inmediatos siguientes. El mar no va a subir más de 1 metro de altura. Sin embargo, si se supera eso, vamos a estar, lo que indica la raya segunda negra, en aproximadamente 4 metros, entre 4 y 5 metros de temperatura. Y eso podría ser incluso dentro de este siglo, si no se toman medidas. Pero incluso si esos 2 grados se superan en exceso, si no se toman medidas, como se ve aquí, las temperaturas podrían llegar a ser por encima de 10 metros, las subidas, perdón, del nivel del mar por encima de los 10 metros, 10, 12 metros. Y todos podemos suponer lo que eso significa, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, hemos hablado de lo que eso trae en el hielo de la Antártida, con lo que se llama la criosfera. La criosfera es el conjunto de unidades en las que está el hielo en la Tierra, que desde luego son los casquetes polares, como se ve allí a la derecha, ¿no? Pero también son las plataformas de hielo que flotan en el mar y se prolongan más allá de los ámbitos polares. Es el mar helado, son los glaciares de montaña, incluso la cobertura de nieve, los lagos y ríos que se hielan, y algo muy importante que voy a mencionar también, el hielo que no vemos, que está en el subsuelo, el permafrost. De hecho, este esquema que muestro aquí y esa portada que se ve es ahora del último informe del IPCC, que lo ha emitido a principios de este año, y que alguno de estas publicaciones como esta, que se refiere al papel del océano y la criosfera ante el cambio climático, son esto que llaman en el IPCC Special Reports. Son unos estudios específicos que se hacen antes que los informes de síntesis, que incluso luego hacen un informe en lenguaje apropiado para quienes tienen que tomar las decisiones políticas. Entonces, una fuente de información muy adecuada. Y en este último ciclo del IPCC, entre el informe anterior y este último, este tema de la criosfera y el cambio climático ha tenido un papel muy relevante. Porque el hielo tiene relevancia en relación con el clima, con que se funde y sube el nivel del mar, etcétera, pero también es un recurso de enorme importancia. Saben que el agua dulce es en muy poca cantidad en la Tierra en comparación con el agua salada, pero de ese agua dulce, que es el esquema de la derecha a lo que se refiere, del orden del 70% es agua congelada, es hielo. Nuestra mayor parte de agua de la que podríamos disponer en la Tierra
es hielo. El resto, en gran medida, es agua subterránea. Y las aguas superficiales, ríos, embalses, lagos, etcétera, es solo un 0,3%, incluida la biosfera y la atmósfera, la humedad que hay. Entonces, el papel del hielo es también de enorme importancia, esos alrededor de 30 millones de kilómetros cúbicos de agua que hay de agua dulce, que hay en el mundo, tiene gran importancia. Y de ese hielo, el gráfico de abajo grande, ya se refiere solo al hielo, no al agua dulce. Más del 90% está en la Antártida. El resto, la gran mayoría, está en Groenlandia. Y ese otros, que son muchos glaciares y con gran importancia ambiental, ecológica, son los glaciares de montaña y otras masas de hielo que suponen menos del 1%, un 0,7%. Entonces vamos a hablar, sobre todo, claro, de dónde está la mayor cantidad de hielo, de la Antártida, del Ártico, pero también de las montañas. El hielo en las montañas vamos a ver que no va a tener una trascendencia para la subida del nivel del mar como la tienen los casquetes polares, pero sin embargo es de enorme importancia para los ecosistemas y los habitantes de los pies de las montañas y de las zonas montañosas, porque aporta agua no solo cuando hay mucha precipitación, sino durante el verano, en las etapas secas, y su disminución, que está siendo muy acelerada, como vamos a ver, tiene consecuencias importantes. Esa fotografía de abajo es en el Karakorum, ¿no? Esas lenguas de hielo que tienen hasta 70, 80 kilómetros de longitud y que son unos de esos glaciares importantes en la Tierra. De estos glaciares de montaña, estas lenguas, masas de hielo, circos con hielo, hay contabilizados alrededor de 200.000 aparatos glaciares en el mundo. Esta es una cifra variable, porque hay algunos que desaparecen, otros que se unen o luego se separan y dan lugar a dos en vez de uno. Es una cifra compleja, ¿no? Pero como una aproximación es eso. Y suponen de superficie pues como 1,5 veces España, más o menos, de tamaño. Y como volumen de agua son unos 170.000 kilómetros cúbicos de agua dulce, lo cual equivale, si se fundieran todos esos glaciares, alrededor de entre 35 y 47 centímetros de altura del nivel del mar. Esto, que parece mucho, es menos del 1% de lo que supondría el hielo de Groenlandia más la Antártida, ¿no? De hecho, voy a volver atrás, esta diapositiva es el glaciar de Khumbu, ¿no? Al pie del Everest, tomado en una expedición que estuvimos allí hace ya 30 años, más o menos, más 34 años. Todavía está más reducido ahora, se ve el glaciar hundido entre las morrenas laterales y ahora mismo lo está mucho más. Se ve ahí, cuesta verlo, pero hay las tiendas de nuestro campamento base, que éramos solo 2 pequeñas expediciones, y lo podrán comparar con alguna que voy a poner luego de cómo está el campamento base del Everest recientemente. Llega a haber más de 1.500 personas, 2.000 personas en el campamento base en estos últimos años. Este es un trabajo del año pasado, del año 2021, de los esposos Thompson y otros colaboradores. Los nombro porque este año estuvieron en España recibiendo el premio Fronteras de Conocimiento de la Fundación BBVA por su labor durante muchas décadas de estudio de los glaciares, sobre todo de montaña, en el mundo, de hacer sondeos en ellos, ver sus características y controlar su evolución. Ahí están en el centro, en rojo, las áreas del mundo donde está habiendo retroceso más significado de glaciares. Se ve Groenlandia, se ve la península antártica, algún otro sector en las zonas polares, pero se ve el Himalaya, los Andes, se ve lugares, los Alpes, donde está habiendo el Cáucaso, de reducción de glaciares. Y esas gráficas muestran, desde todas ellas, las 4, desde el año 1975 a la izquierda hasta el año 2020. Y cómo, qué porcentaje, señalan, ha habido de disminución de esos glaciares, ¿no? Y se puede ver en el Himalaya occidental, pues han bajado un 9%, ¿no? la superficie ocupada por el hielo. En los Andes del Perú,
pues un 46%. En Nueva Guinea, un 93%. En esto estamos hablando de 45 años, un 93%. Es decir, son glaciares que están cercanos a desaparecer. Y arriba, que está puesto el África ecuatorial, el Kilimanjaro, se ve un 71%. Lo he dejado para el final para enlazar con esta diapositiva, que también tomamos en una ocasión que subimos al Kilimanjaro, hace también 20 y tantos años o 30, estaban así los glaciares en aquel momento. Pero estas percepciones, cuando uno va a una montaña, a un glaciar, lo que observa, luego va otro año y dice, ¿has notado algún cambio? Lo importante son las mediciones, los controles mediante satélites y los estudios rigurosos que llevan a cabo los equipos que investigan estas cosas, como en esta publicación, que está ahí citada, donde se ve un siglo, ¿no?, del hielo que ha perdido el Kilimanjaro exactamente de 1912 a 2011, y ha perdido pues, un 85% del hielo que tenía un siglo antes, en 100 años. Y claro, esto permite hacer modelos predictivos de futuro, según varios escenarios climáticos, si hace más calor, si hace menos, que es lo que muestra esta gráfica, y en la que se ve también a la derecha esos bonitos glaciares y hielos penitentes que hay arriba en el cráter y las proximidades de ese cráter del Kilimanjaro. Y se ve que los glaciares de cierto sector del lado sur y de la cumbre, antes de 2040 van a desaparecer. Y es muy probable que no quede nada de hielo en el Kilimanjaro en el año 2060. Esa montaña, la palabra Kilimanjaro, en lengua suajili, los que viven alrededor, significa montaña que brilla, ¿no?, porque no es solo la nieve del invierno, es el hielo que permanece durante el verano. Claro, estos glaciares pequeños como los del Kilimanjaro o los de los Pirineos son mucho más sensibles ante olas de calor y ante etapas cálidas. Aunque duren decenios, pierden muy rápido el hielo. No le pasa lo mismo a glaciares, vamos a ver en la Antártida, que tienen 2.000 metros de grosor, tienen una inercia mucho mayor, ¿no? Entonces, en los Pirineos, por ejemplo, se puede ver ahí, los Pirineos tienen ahora aproximadamente 8 veces menos superficie de hielo que a principios del siglo XIX. Han desaparecido, ven ahí, de 52 glaciares en 1850 a 19 en la actualidad. El glaciar de Laneto, que se ve ahí pues, a finales del siglo XIX, esa imagen, y a la derecha en 2010, casi sin hielo. No digamos el glaciar de Monte Perdido, que está siendo objeto de muchos estudios y lo habrán visto en las noticias, la televisión recientemente, pues tiene una desaparición muy acelerada. Es fácil que hacia 2030 este glaciar, pues no, ahí pueden ver en 1919 esas cascadas de Seracs, ¿no?, esos bloques de hielo que enlazaban varios pisos del glaciar y que ya a principios del siglo XXI estaban desenlazados y no digamos ahora, ¿no? Esta es una publicación reciente también del año pasado en la que intervinimos nosotros, en la que estudiamos ese hielo del glaciar de Monte Perdido, haciendo unos sondeos y datando con técnica de carbono 14 en elementos que contiene el hielo, información detallada de mucho tipo que se recoge de ese testigo de hielo, y era saber si este glaciar había llegado a desaparecer en épocas cálidas como fue la época romana. En la época del Imperio Romano fue una etapa cálida, por eso se desarrolló tanto el Imperio Romano, que les era favorable para sus movimientos. Incluso en la Edad Media, lo que se llama el óptimo climático medieval. En la Edad Media hubo ahí unos siglos de temperaturas altas, de ahí vino las enfermedades, la peste negra, luego le siguió la pequeña edad del hielo, que fue más fría, ¿no?, del siglo XV al XIX hubo bastante más frío. Pues bien, el resultado de este estudio es que este glaciar resistió la época cálida de la época romana, resistió el óptimo climático medieval, pero esta etapa en la que estamos le queda muy poco tiempo para no resistirlo. De hecho, todo el hielo de la pequeña edad del hielo ya no está en el glaciar, ese ya se ha fundido, hay hielo más antiguo. Y esto ya mirando todos esos glaciares de montaña en conjunto, se ve que no voy a entrar en detalle en las gráficas, pero el resultado de lo que muestran, sobre todo la de la izquierda, la que tiene esas barras rojas, es que, como ven, desde 1950
los años en rojo es que ha habido pérdida de hielo. Ha habido muy poquitos, que son los que están en azul, que el balance ha sido positivo, ¿no?, de más hielo. Pero la última década, las dos últimas, pero sobre todo la última, no tiene precedentes. Supera todos los datos que se habían registrado con anterioridad. Eso era una visión global, ¿no?, de un montón de glaciares que se usan como referencia en varios sitios del mundo. Pero hay lugares como Alaska, y además no hay que hacer estudios muy detallados. Ahí se ve el mismo fiordo, ¿no?, el mismo brazo de mar, como estaba 60 años antes de 2004 y en 2004. Ni siquiera le ha dado tiempo allí a los líquenes a colonizar la zona que tapaba el hielo anteriormente. Se ve la marca a donde llegaba ese hielo, ¿no? Y en esos 50 años a los que se refiere esta gráfica, muestran por qué Alaska es un lugar donde el calentamiento y la desaparición del hielo está muy acelerado, pero también es aquel sector de Siberia, que tiene una marca roja y negra en el centro, o lo es la Antártida Occidental, en la zona de la península antártica. El conjunto de lo que ha subido la temperatura decíamos que era 1,2 grados, es decir, serían los colores marrón, estos que se ven aquí, entre 1 y 1,5, ¿no? Pero hay lugares de la Tierra que se han calentado en esos 50 años hasta el doble o el triple de lo que lo ha hecho esa media, ¿no? Y estos lugares, como hemos visto, encierran zonas polares, sobre todo. Una de ellas, el Ártico. El Ártico está teniendo un calentamiento y un efecto sobre el hielo enormemente acelerado. Lo vemos en noticias constantemente, ¿no? Además, el Ártico es un océano muy cerrado, a donde llegan muchos elementos contaminantes, flujos de agua, etcétera, de las áreas que lo circundan. Y las corrientes dominantes de aire son esas que vemos ahí. Y en el Ártico, como está deshelada gran parte, quitando Groenlandia, hay una enorme extensión de permafrost, de suelo helado. Permafrost no es este suelo que vamos a ver que se hiela aquí en Guadarrama dentro de unos meses. Eso no es permafrost, es un suelo que se hiela unos meses o unas semanas. Para que se le pueda llamar permafrost, tiene que permanecer helado 2 años seguidos consecutivos. Es decir, que tiene que seguir helado en verano, lo cual ya no es tan fácil. Pues en el hemisferio norte, más o menos el 20% de las tierras tienen permafrost. Y el suelo helado pues, tiene atenuada la actividad bacteriana y tiene gases de efecto invernadero incluidos y conservados allí. Si se deshiela, pues tiene efectos en el terreno, hinchamientos, deshinchamientos del terreno, como vemos ahí, que afectan a las vías de comunicación, efectos a los habitantes de la zona. En el Ártico viven 4 millones de personas y hay pueblos nativos pues, que últimamente se movían con motos de nieve para cruzar los ríos y ahora los ríos están deshelados y tienen que hacer otras actividades. Y aquí, sin entrar en detalle, ven las 4 gráficas. Todas indican que el permafrost se está calentando a escala global. Esto indica más o menos un decenio, estas gráficas, el último, y se está calentando el permafrost continuo en el Ártico, el permafrost discontinuo, el permafrost que hay en las montañas, el permafrost que hay en la Antártida. O sea que esa degradación que trae consigo el calentamiento del permafrost es un tema de enorme importancia, porque es una liberación de gases de efecto invernadero que calientan la atmósfera. Al haber una atmósfera más caliente, funde más permafrost y eso se retroalimenta. Es uno de los temas críticos en este tema. Y otra cuestión muy importante es el mar helado. Esto es el agua salada congelada. Cuando hablamos de mar helado no es agua dulce, forma parte de la criosfera, pero es agua salada congelada. Y el Ártico está teniendo una disminución de hielo marino enormemente importante. Ahí ven señalada con una línea amarilla la media desde 1981 a 2010 de la superficie de mar helado en el momento que hay menos mar helado, que es en el mes de septiembre, que es al final del verano en el hemisferio norte, ¿no? Es decir, ahora, hace unas pocas semanas, de hecho, lo que muestra la imagen es el hielo que había el 18 de septiembre de 2022, hace 2 semanas y pico, que fue
el mínimo de mar helado este año. Ahora empieza a crecer el mar helado otra vez y así en el nuevo ciclo. Y el mínimo histórico de menos mar helado no ha sido este año. Esto no tiene es otro mensaje que quería comentar. Esto no es una trayectoria lineal siempre hacia menos mar helado. De hecho, el mínimo histórico fue en 2012, también en septiembre, como siempre, pero en 2012. Este año ha habido 4,67 millones de kilómetros cuadrados de mar helado en el mínimo, pero el año 2012 fue la primera vez que se bajó de 4 millones, era 3,41. Estas cifras eran cerca del doble hace 40 años de superficie mínima de mar helado. Estaba en el orden de 8 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, perdón, tenía esta diapositiva aquí para mostrar que esto también abre expectativas que podríamos ver como favorables, ¿no? Y lo son en un sentido de abrir rutas de navegación que antes eran imposibles, ¿no? Ahí ven el paso del noroeste, ¿no? Por el norte de Canadá, o el paso del noreste por la costa de Siberia, Rusia, pues que hasta hace muy pocos años no eran practicables y ya acompañados aún de rompehielos pueden pasar buques cargueros que reducen las distancias de Asia a los puertos de Europa o en Norteamérica en miles de kilómetros, con la consiguiente ventaja económica y los posibles riesgos si hay derrames, son mares difíciles y ecosistemas frágiles. Incluso no va a tardar en poder ser practicable una ruta directa a través del Polo Norte entre el estrecho de Bering y el Atlántico, como se ve ahí. Es decir, esto abre una situación económica, geopolítica, de acceso a recursos, porque las reservas de gas natural, de petróleo, que quedan por descubrir en mayor medida en la Tierra, muy probablemente están bajo las aguas del Ártico. Y en los contextos geopolíticos que conocemos no es un tema menor este. Además, esto de que haya más o menos mar helado es muy importante para la propia energía en la Tierra por el albedo, ¿no? Un mar helado refleja gran cantidad de la radiación y esto afecta también a la Antártida, no solo al Ártico, y afecta a las corrientes marinas, ¿no? A esa gran cinta transportadora que es la circulación termoalina, cuyos motores principales están, de hecho, en la Antártida, aquí en el mar de Weddell, el mar de Bellinghausen, y en el Ártico. Es el motor que impulsa toda esta gran cinta transportadora. Ahí vemos nuestro buque Hespérides español que contribuye en estos estudios oceanográficos. De hecho, ahí se ve de manera rápida cómo desde el año 1979 en el Ártico se ha ido perdiendo hielo marino en el momento de menos hielo progresivamente y más o menos al ritmo de un 10% por década. Y a la vez que eso, en la Antártida ha ido aumentando la superficie de hielo marina en los mismos años más o menos un 1% por década. Esto añade complejidad al tema, porque es esto y las conexiones en estos sistemas de considerable complejidad. Pero esto ha empezado a cambiar desde 2015. 2015-2016, como se ve en esta gráfica de aquí, que además ya no se refiere al mínimo de mar helado, sino a la media anual de mar helado. Desde 1900, vuelvo a repetir 1979, porque es la fecha en la que empezó a haber satélites con órbita polar que son los que dan datos de verdad fiables. La mayoría de las gráficas que vean de este estilo arrancan en 1979 y la información satelital es crítica para esto. Nos da la superficie, pero también el grosor del hielo, si es un hielo solo anual o plurianual, más frágil o menos. Pues bien, en la Antártida ven cómo ha disminuido el hielo en estos últimos años. Tanto es así que este año en el que estamos, en la Antártida, la menor cantidad de hielo en el mar se da en febrero, porque es el final del verano en el hemisferio sur. Es como el equivalente a septiembre en el Ártico, en estaciones. Pues este febrero de este año 2022 ha sido el mínimo histórico desde que hay registros. Ha habido menos de 2 millones de kilómetros cuadrados de mar helado. Incluso este mes de febrero ha sido el más cálido, el febrero más cálido, con más de 2 grados centígrados más cálido que la media de los registros existentes de ese mes. Y incluso 2 años antes,
eso ya es un dato puntual, no es la media de un mes, se llegaron a medir 18,3 grados centígrados en la península antártica. Imaginen lo que es 18 grados en la Antártida, ¿no? Un dato sorprendente. Por eso no es casual esto que habrán visto en las noticias, ¿no? Como en febrero de este año, coincidiendo con esa etapa de más calor, con ese mínimo de hielo marino, se localizó por fin algo que se llevaba estos últimos años buscando, el buque Endurance, el buque en el que fue la expedición británica de 1914 a 1916, dirigida por Ernest Shackleton, y que quedó atrapado en el hielo. Quizá han visto alguna exposición que se ha hecho aquí en Madrid al respecto. La línea roja fue la trayectoria del Endurance, donde se llega al color amarillo, ahí se quedó atrapado. La línea amarilla indica lo que el barco, estando atrapado, se movió, porque hay una corriente que se llama el giro del mar de Weddell, que lo movió, y allí está señalado donde se creía que se hundió. Ahí se centraron las investigaciones. Luego Shackleton y sus hombres, con el barco ya hundido, como se ve allí, tuvieron una epopeya de más de 2 meses y medio, de navegar en botes salvavidas hasta la isla Elefante, luego una epopeya llegar a Georgia del Sur, ¿no? Tras 800 millas náuticas. Los que no hayan leído de esta historia se lo recomiendo. Pues el Endurance se encontró este mes de febrero con mediciones a 3.000 metros de profundidad y en un sorprendente estado de conservación. Han salido muchos artículos en National Geographic, hay un excelente reportaje con estas fotografías. Bueno, de esa época heroica en la Antártida, en la que quizá esta expedición de Shackleton fue el cierre de esa época heroica. Esto era cuando arrancó la Primera Guerra Mundial, ¿no? En 1914 salían ellos de Inglaterra y ya había sido conquistado el Polo Sur, ¿no? En diciembre de 1911 Amundsen, luego Scott un mes después, la tragedia en el retorno y otras muchas expediciones que definen esa época de la exploración de un continente enormemente desconocido y muy grande. La Antártida, que tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, es como 28 veces España de tamaño, ha tenido grandes transformaciones. Se pasó por otra época de explotación de ciertos recursos, sobre todo vivos, las ballenas, las focas. A principios del siglo XX se llegaron a matar 1,5 millones de ballenas en la Antártida, más de 200 buques balleneros operaron allí. Luego vino la etapa ya de la ciencia y quizá en los últimos tiempos ha sido unida a la de la ciencia la de la conservación ambiental, con más frecuentación de la Antártida y ha habido que poner medios para regular esas cuestiones. Y ahí el Protocolo de Madrid, que se llama así, el Protocolo de Conservación del Medio Ambiente, se ha convertido en una pieza esencial del sistema del Tratado Antártico, que ya no es solo el tratado, es todo un sistema de organizaciones, acuerdos que hay alrededor. Este protocolo se llama de Madrid porque se firmó muy cerca de aquí, en el Palacio de Congresos de la Castellana. Se firmó en 1991 y entró en vigor en 1998 y tiene aspectos muy importantes que reafirman y contribuyen a dedicar la Antártida como un espacio de gestión multinacional, cooperativa, dedicado a la paz, a la ciencia y a ese intercambio y supervisión de los países, que sin duda es un modelo muy a tener en cuenta. Pero bueno, vamos a centrarnos en conexión con el cambio climático, que la Antártida, aunque está muy lejos, de aquí está a 13.000 kilómetros la Antártida, de donde estamos ahora, la periferia de la Antártida. Y de los otros continentes está también muy lejos. Pero a pesar de estar tan lejos, está conectada con el resto del mundo. La atmósfera es única, los océanos, y lo que hacemos en el resto del mundo también llega a la Antártida, los impactos de la actividad humana. Y tiene extraordinarios registros geológicos, en particular relativos al clima. No solo a cómo ha sido en el pasado la configuración de los continentes y ya ese tipo de clima remoto que a los geólogos nos resulta muy importante reconstruir y conocer la historia del planeta, pero que para el cambio climático actual tiene el propio hielo unos registros de enorme importancia. La Antártida está cubierta por el hielo
el 99,8% de su superficie. Toda la superficie destapada de hielo que hay en la Antártida en verano es más pequeño que Andalucía, para que se hagan una idea. Entonces, esa información está difícilmente accesible, pero se conoce hoy en día y gracias a los avances la topografía. Hay cordilleras, hay zonas muy diferentes con rocas distintas. Hay un área aquí particularmente importante porque este sector de la Antártida Occidental está más bajo que el nivel del mar. Si le quitáramos el hielo, eso no sería un continente, aunque es corteza continental, pero estaría inundado por el agua. Y en la Antártida, en particular en esa zona que he señalado, hay almacenada una potencial subida del nivel del mar con relativa facilidad, no que se derrita toda la Antártida, que eso es inviable, sino que hay unos equivalentes a 20 metros de subida del nivel del mar, que si hay un desmantelamiento generalizado de ese sector, podría llegar a afectar al nivel medio mundial del mar en esa medida. Esa zona de los glaciares Twice y Pine Island, que está en la punta, bueno, en el sector, en la base de la península antártica, y que les ocurre como a otros sectores. Aquí luego me voy a referir al otro lado de la península antártica, a otras áreas similares, donde hay esto que se llaman plataformas de hielo. Claro, el hielo no se detiene en la costa, se prolonga en la periferia, apoyado en el fondo del mar, a veces a profundidad de 500, 800 metros, o flotando. Esas son las plataformas de hielo, pero es agua dulce, no es mar helado. Y el agua penetra por debajo de esas plataformas, un agua progresivamente con corrientes más cálidas que funde las plataformas desde la base. Y esas líneas de apoyo que ven ahí señaladas van retrocediendo, y si eso llega a permitir que el agua marina penetre por esos sectores que están por debajo del nivel del mar, el desmantelamiento pues, puede ser viable, ¿no? Esto pasó de destruirse las plataformas marinas en gran medida el año 2002. En solo un mes, la plataforma Larsen B perdió 3.200 kilómetros cuadrados de hielo, de esa manera que se ve ahí. Ahora la Larsen C ha perdido un sector grande estos últimos años. Estas plataformas de hielo no afectan mucho a la subida del nivel del mar, aunque son muy grandes. En la Antártida hay plataformas de hielo como la del mar de Weddell, la del mar de Ross, que son casi como España, de tamaño, de grandes. No afectan mucho porque gran parte está ya sumergido en el hielo y entonces ocupa ya un volumen que no se ve afectado el nivel del mar. Pero sí son importantes porque si desaparecen se aceleran los glaciares que hay por detrás y eso sí son un aporte neto a la subida del nivel del mar. Y volviendo al hielo, pero ya el que está encima del continente que sería emergido, el hielo encierra una información climática trascendental y además el hielo de la Antártida única, porque en ningún otro sitio del mundo se va a encontrar hielo tan antiguo como el de la Antártida. En Groenlandia tampoco, es mucho más reciente, como vamos a ver. Y en esos sondeos de hielo, me voy a referir así de pasada, sobre todo al de la base Vostok y sobre todo al del domo C, ahí también hay otro japonés en el domo Fuji, se han sacado testigos de hielo. La Antártida tiene una media de unos 2 kilómetros de grosor el recubrimiento de hielo y hay puntos que se acercan a los 5 kilómetros en vertical de grosor de hielo. Donde está este sondeo del domo C son unos 3.100 metros de grosor aproximadamente. Y ese hielo tiene información climática desde el momento en que empezó a acumularse la nieve, que luego dio origen al hielo. La propia molécula de agua, se pueden deducir qué temperaturas había en la atmósfera en ese momento a través de análisis en los isótopos del agua. Pero también tiene burbujas de aire, como se ve aquí, ¿no? Y esas burbujas de aire tienen la atmósfera que había entre los copos de nieve cuando hubo la precipitación, qué cantidad de CO2, de metano, qué gases de efecto invernadero. Y en este lugar del domo C es donde se ha obtenido el hielo más antiguo hasta ahora de la Antártida. Tiene 800.000 años. Y se ven las gráficas de cómo ha cambiado en esos 800.000 años la temperatura, que la da lo que he dicho, el CO2 en las burbujas de aire, el metano. Y vemos en esta gráfica, se va a ver más en detalle ahora creo, no, sí, bueno, en esta mejor. El metano,
que hay actualmente en la atmósfera es del orden del doble del que ha habido nunca en 800.000 años. Y el CO2, como se ve ahí, no había pasado de 300 partes por millón y en 2016 es la primera vez que se alcanzaron las 400 partes por millón. Y esto es una cifra, que por eso le decía recordar lo de 416, de enorme importancia, porque se sabe por registros geológicos que en la Tierra no ha habido 400 partes por millón de CO2 desde hace unos 3 millones de años, desde el Plioceno. Y si no se moderan esos valores de CO2, pues la tendencia está ahí clara. Y una mala noticia para los casquetes polares es que, como está pasando ahora, las temperaturas se ven amplificadas en los polos. En el Plioceno, cuando pasó eso, la temperatura media global subió 3 grados centígrados, pero en los polos subió 7 grados centígrados. Y cuando eso pasó en el Plioceno, naturalmente se mantuvo varios siglos. No fue una cosa de unos decenios. La Antártida contribuyó entre 13 y 15 metros a la subida del nivel del mar. Entonces son miradas de una escala distinta que lo que va a pasar inmediatamente. Eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero nos da una situación de contexto relativamente fiable y a tener en cuenta. Y por eso es muy importante seguir encontrando registros, evidencias claras, no discutibles. Y para eso necesitamos hielo más antiguo. En esta imagen en azul están las zonas de la Antártida donde está localizado hielo que con altísima probabilidad va a tener más de 1 millón de años, quizá 1,5 millones en alguna zona. No habrá hielo mucho más antiguo que eso. Y ya ha empezado un sondeo de un consorcio internacional para obtener ese hielo. La pandemia de estos últimos años ha retrasado el proceso, pero está en marcha. Y algo conectado con estas cosas, también descubierto estos últimos años, que debajo de esos casquetes polares en Groenlandia, pero sobre todo en la Antártida, que no se sabía antes que lo había en esa magnitud, hay gran cantidad de agua líquida. Agua líquida que se almacena a veces en depresiones, el calor geotérmico funde la base del hielo. Hay más de 400 lagos censados de tamaño considerable bajo el casquete de hielo de la Antártida, como indica la imagen de la izquierda. Y recientemente se ha sabido que no están interconectados, que hay corrientes fluviales que en ciertos momentos desaguan unos de esos lagos y lo trasladan a otro. El más grande de estos lagos es el llamado lago Vostok, bajo la base rusa del mismo nombre, que tiene 14.000 kilómetros cuadrados de extensión. Es uno de los grandes lagos de la Tierra, pero está debajo de 3.000 metros de hielo y tiene una superficie el doble que la Comunidad de Madrid, más o menos. Esos 14.000 kilómetros cuadrados, más o menos eso. Y más de 500 metros de grosor de agua líquida en el lago, con una información climática y paleoambiental muy importante. En Groenlandia también, es muy preocupante esa portada de la revista Nature, indica la relevancia de la fusión que está teniendo Groenlandia. El casquete en la zona central de Groenlandia tiene más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y estos últimos años se han contabilizado varios millares de lagos, como esos que ven ahí, lagos en los que las aguas en verano, al fundirse, penetran por orificios, llegan a la base de los glaciares, lubrifican el flujo de estos glaciares, emergen en la periferia y afectan a la salinidad, a las características de los ecosistemas litorales. Y ya que voy acabando, muchas veces dicen, bueno, ¿y por qué investigar en los polos? ¿No? ¿Por qué irse a la Antártida tan lejos con la de problemas que tenemos por aquí? Y quizá esta es una de las mejores respuestas. Si no, aparte de que habría muchas otras posibles, si no se estuviera investigando en la Antártida, como ven aquí, desde los finales de los años 1950, se estaban tomando medidas de la cantidad de ozono en la estratosfera, no se hubiera detectado a principios de los 80 que ese ozono en la estratosfera empezaba a decrecer, lo vino luego a corroborar los círculos en azul, son medidas desde satélites, los rojos son medidas en el terreno, ¿no? No se hubiera visto que bajaba pues, a menos de la mitad los valores de ozono, no se hubiera detectado
este proceso que estaba ocurriendo, que además ha tenido un significado que a los humanos nos ha hecho tomar conciencia, o a los que no se lo ha hecho aún debería hacérselo tomar, del alcance, de la capacidad que hemos alcanzado de afectar al medio natural, de provocar algo que se desarrolla muy rápido, que aparentemente era imposible de detener y que traía consecuencias muy negativas para la vida en la Tierra. Eso que se sigue produciendo en este momento, se llevó a tomar unos acuerdos de enorme importancia. Aquí ven en esta imagen, desde julio a noviembre, el máximo de agujero de ozono de este año se va a producir dentro de una semana o dos, siempre es en octubre, hacia mediados de octubre. Por eso los datos se dan a final del año, ¿no? El del 2021 es el último de los circulitos que hay ahí. Y si se fija alguien, da poco tiempo esto, ven la fecha, va día a día. Y cada año, desde 1979, por lo que antes dije, es en octubre cuando el agujero, llamado agujero, es mayor. Y esto, decía, llevó a una toma de convenios en las Naciones Unidas, el Convenio de Viena del 85, de 1985, o el Protocolo de Montreal 2 años después, que ha sido la primera vez que en las Naciones Unidas se tomaban acuerdos por unanimidad. Esto era más fácil de resolver que el CO2, ¿no? y otros elementos de los gases de efecto invernadero, pero también es verdad que tenía unas consecuencias dramáticas para la humanidad. Pero es un ejemplo de que llegó a poderse tomar un acuerdo globalmente para eliminar esas sustancias. Aspectos que afectan a la biodiversidad, no solo el cambio climático, decía que es un cambio global en el que hay causas naturales, y las seguirá habiendo, y a las que se unen esto que se ve aquí más pequeño, que es la actividad industrial, la fabricación de cemento, la quema de combustibles fósiles. Eso ha venido a sumarse a las causas naturales de una manera evidente. Y hay otros muchos aspectos que a esta cuestión la hacen de enorme complejidad. El aumento de la población, estamos cerca ya de 8.000 millones de habitantes, con un crecimiento y una concentración en lugares específicos muy grande, muchas veces cerca del borde del mar, con esos posibles escenarios. Además, en una sociedad muy desigual, con niveles de desarrollo dentro de los mismos países, pero también entre unos países y otros, que hace muy complejas las decisiones y donde las ciencias sociales, no solo estas ciencias de la naturaleza o exactas, físicas, químicas, etcétera, que dan evidencias, tienen que intervenir para buscar esas soluciones. Y en las montañas llega el cambio climático. Los glaciares siempre han tenido desprendimientos, siempre los han tenido, los van a seguir teniendo. Pero estos glaciares en retroceso tan grande estos últimos años, en los Alpes, ¿no? la fusión del permafrost que retenía en verano ciertos bloques, todo esto está provocando desprendimientos, caídas, reducción de glaciares en una medida muy grande, unido además a una sobrefrecuentación muy grande. Recuerdan el 3 de julio de este año, ¿no? Aquí es el mismo día, antes y después de haberse producido este desprendimiento en el glaciar de la Marmolada. O todos hemos visto estas imágenes en el Everest, en varias cumbres del Himalaya. Algún día había llegado a ver hasta 500 personas en la cumbre del Everest, ¿no? Esas filas, esas cifras que decían los campamentos base. También es verdad que esto no debe animarnos a decir, pues no hay que ir a las montañas. Pues hay montañas muchas, enormes, preciosas en el mundo, pero conecta como lo de las ciudades, ¿no? La concentración en pocos lugares. Y hay sectores de enorme importancia en lo que va a pasar con los hielos en sus montañas y con el clima en general. El ámbito del Mediterráneo es uno de ellos. Los escenarios para final de siglo en este ámbito, si se sigue la tendencia actual, están en medidas bastante preocupantes. Y volviendo a los polos, requieren atención. Se ha tomado conciencia de ello en la comunidad científica, el IPCC, como hemos visto, le da un papel creciente.
su fragilidad es evidente, las repercusiones que tienen globales, aunque a veces tendemos a olvidarlos porque están a miles de kilómetros y aportan conocimientos científicos como demuestran esos años polares internacionales, ¿no?, que se han celebrado desde el siglo XIX en momentos especiales de desarrollo tecnológico y de necesidad de más información. Y de hecho, estos últimos meses se empieza a hablar ya del 5º año polar internacional para 2032-2033, que será 25 años después del que hubo en 2007-2008, ¿no? El primero en el que, por cierto, España participó de una manera muy activa. Pero una cosa que preocupa de cara a este año polar es que lo que ha pasado en los anteriores, que era reservar fuerzas, medios para hacer algo muy concentrado en ese momento, ahora mismo tiene una cuestión de urgencia. Lo que se haga, y en concreto estos controles desde las áreas polares, requiere una actuación ya y un seguimiento, y muy probablemente ese nuevo año polar internacional va a ser un tema de puesta en común de todo lo que se haya acumulado ya desde ahora, más de obtener solo unos datos ese año. Y esos polos que vemos ahí en oscuro, ¿no?, es un montaje, porque no es a la vez de noche en toda la Tierra, son las luces en las latitudes medias, sobre todo en Europa, en Asia, en Norteamérica, donde están los desarrollos humanos en mayor medida, donde hay mayor número de emisiones, pero lo que se hace en esos lugares afecta a las zonas polares y lo que ocurre en ellas termina afectando a donde están esas luces. Quizá la ventaja, y digo por no acabar con una sensación, y ahora en el coloquio podemos hablar de ello, de que todo es muy negativo y no hay salida a esta situación, la ciencia, por un lado, buscando nuevas energías limpias, un mundo cada vez más consciente de ello, como lo es ahora, el que los gobiernos hayan visto que es hasta incluso rentable económicamente y las empresas mitigar y adaptarse a esta situación del cambio climático, da una esperanza a que lo que nos queda por delante no va a llegar a esos metros que hemos dicho y podremos, a la vez que eso, seguir disfrutando de esos extraordinarios paisajes que son los glaciares, los mares helados y en particular la Antártida y las montañas. Aquí lo he llevado a mi terreno preferido y muchas gracias. ¿Me he pasado de tiempo? De tiempo perfecto. Esto es como el protocolo que dice que los reyes nunca llegan tarde a los sitios porque el acto empieza cuando llegan los reyes. Pues el tiempo es perfecto porque es el tiempo que necesita nuestro ponente de esta tarde para contar lo que nos ha contado, que es magnífico, y yo he tomado un montón de datos. Por empezar por lo último, ¿ese de la foto eras tú? Sí, la hizo uno de mis compañeros y por eso no he puesto mis iniciales ahí, pero era yo el de la foto. ¿Dónde fue tomada esa foto? ¿Lo has dicho? No sé. Eso es en una isla en las Orcadas del Sur que se llama Isla Signy, un sitio bastante remoto, en una expedición que fuimos con el British Antarctic Survey a una base inglesa. Y una isla, en toda la isla, en la base estábamos 6 personas y éramos todos los habitantes de la isla, ¿sabes? A mí no sé qué me da más envidia de Jerónimo, todo lo que sabe o todo lo que ha viajado, o quizá una cosa es consecuencia de la otra y viceversa. Os recuerdo que tenéis a vuestra disposición papel y boli para formular las preguntas que queráis y luego en el último tramo de esta conversación pues formularemos las preguntas que nos hagáis llegar. En esa última parte, pensaba empezar por otro sitio, pero es que al contar hacer esta reflexión sobre la esperanza que has hecho ahí al final, me gustaría preguntarte, porque no sé del todo si eres optimista, pesimista o punto medio con respecto a la acción del hombre. Ya nos has explicado que no todo es acción del hombre, pero con respecto a la acción del hombre en ese cambio climático. Bueno, intento ser realista y más bien optimista. Y confío, en eso que he dicho muy breve, pero la investigación, lo hemos visto ahora con la pandemia, cuando las cosas se ponen muy serias, la investigación científica, el conocimiento riguroso, y si se invierte en ello, es capaz de encontrar soluciones. Y la eliminación de sustancias contaminantes, el hallazgo de fuentes de energía limpias y favorables, eso tiene un enorme potencial y no me cabe duda que se va a desarrollar. Y desde el otro tema importante en esto, que es
los comportamientos de la humanidad, la concienciación del verdadero problema, el acercamiento a ser respetuosos con la explotación de los recursos, con la contaminación del medio. Creo que eso lleva un camino creciente. Soy un poco preocupado últimamente con algo que creo que es imprescindible para esto, que son las políticas multinacionales. Y eso creo que no está precisamente en alza en los últimos tiempos. Pero es verdad que los más jóvenes sí que han tomado conciencia ¿no? Al menos hay una conciencia medioambiental y una preocupación por la sostenibilidad, ¿no? del planeta. Y bueno, yo ya me permito tutearte, porque como Claro. Con toda la familiaridad de escucharte y estudiar ese currículum que se le hizo tan largo al pobre Jerónimo al principio, como pudor escuchar las cosas que ha hecho. No, a ellos. No, es que lo has dicho, pero yo les veía atentos a las cosas que has hecho. Pero tú decías, uy, qué pesado este Sergio contando todo lo que he hecho. Me gustaría empezar, si me lo permites, por lo que has contado menos, que es tu lado más personal. Sí, un poquito. Y yo me preguntaba de dónde nació, dónde procede tu interés por las montañas y la geología. ¿Cómo se despertó eso? Bueno, primero fue por la naturaleza, porque yo nací en Galicia y allí montañas son más bien redondas y con bastante vegetación, pero me gustaba ir por los ríos y a las playas y las rocas y andar por allí. Y luego mis padres se vinieron a Madrid y aquí pues empecé a caminar por el Guadarrama y a ir a la nieve, y tuve la suerte muy joven, con 12, 13 años, de contactar con gente que sí escalaba, que eran algo mayores que yo. Alguno de ellos está aquí. Y con los que descubrí algo que me resultaba muy atractivo, la pedriza, las rocas aquellas que requerían una técnica que pude aprender gracias a acercarme a ello con estas personas y con mis amigos. En esa etapa pues fue a más. Ahí fue naciendo, ¿no? Y luego, bueno, me gustaría que hicieras una reflexión sobre cómo ha cambiado pues cómo ha cambiado la vida en esas expediciones en las que antes erais muy poquitos y hay. Bueno, hace poco veíamos también en los informativos imágenes de las colas inmensas para subir 8000, que nos ha convertido en una especie de turismo. Pero antes, háblanos de diferencias que has podido vivir entre, bueno, pues las expediciones en las bases españolas y en la Antártida, por ejemplo. ¿Qué diferencias hay en la convivencia y en la manera de trabajar? Bueno, hay muchas diferencias en el tiempo. Como yo empecé muy joven en eso y tuve la suerte de ir a expediciones al Himalaya con muy buenos amigos que están aquí, tú has nombrado alguno, Carlos Muñoz Repiso, Carlos Soria y algunos otros. En esos años 1970, el Himalaya de entonces y de ahora era muy diferente. No había agencias de trekking, iba muy poca gente, los permisos solo dejaban ir una expedición por montaña, eso se ha ido ampliando muchísimo, ¿no? Y en la Antártida también, cuando yo fui las primeras veces, finales de los años 80, era muy distinto la situación, pero hay cosas que han cambiado y otras que son absolutamente distintas. Por ejemplo, bueno, puede haber más gente o menos, pero más o menos es parecido. Pero hay cosas, por ejemplo, las comunicaciones, ¿no? El que nos íbamos y en 20 días no podíamos mandar una carta a casa, que llegaba un telegrama, iban por andando con los papeles y hoy en día los teléfonos vía satélite, hay internet. En la Antártida no digamos lo que esto supone, para transmitir datos, para seguridad. En los barcos hay internet y te viene una época de mal tiempo en una base y puedes estar trabajando como en tu despacho en la universidad. Tienes acceso a la bibliografía y a escribir un artículo y revisarlo y mandar un email. Antes había que llamar a casa, nos tocaba una vez a la semana más o menos, diciendo cambio a través de un teléfono que alguien ponía al lado de otro. Y luego hay cambios muy grandes, no sé si te referías a eso, en la Antártida entre unos países y otros. Estar te preguntaba también por eso, sí. Sí, pues yo he ido a la Antártida una docena de veces, pero del orden de la mitad he ido con otros países, ¿no? Y eso cambia enormemente. Bueno, como sabemos todos, por ejemplo, la comida, ¿no? Las bases españolas debo decir que es de lo mejor. ¿Se come bien? Sí. Lo mejor. Vamos, no bien. Bueno, no están mal las bases sudamericanas. No sé, está en bases uruguayas, argentinas. ¿Pero qué se come? ¿Comida normal? Yo me imaginaba que habrían latas o cosas así, ¿no? No, ya va un cocinero. Bueno, otra cosa es si estás en un campamento o en esa isla Signy que digo, que estábamos 6 y nos teníamos que hacer el pan y la comida. Pero en las bases, en la Antártida hay unas 75 bases, más o menos, de una
treintena de países. Esas bases, que algunas son solo de verano, unas tienen 20, 50 personas. La más grande de todas, esa que he nombrado, McMurdo, tiene 1.500 personas. He estado en ella también. Es muy distinto el ambiente en McMurdo que en otra base pequeña. O en las bases argentinas la carne pues es excelente, ¿no? El ambiente incluso de las bromas, del día a día, ¿no? Recuerdo en una base uruguaya, pues viendo en la televisión, que hoy en día se ven ya. Esto no era vía televisión, era un DVD que les habían mandado de algo que había sido un mes antes o dos. Un partido entre el Nacional y el Peñarol, todos allí con tambores y las camisetas de sus equipos, que había gran rivalidad en aquel país entre esos dos, como si fuera el Real Madrid y el Athletic, ¿no? O sea que en cada una de las bases es casi como viajar por el mundo, ¿no? La comida, el ambiente. Sí, McMurdo te lo puedes imaginar. He ido McMurdo algún día a la semana, fin de semana, convocan una conferencia. Fui a una que había el doble de personas que aquí, dentro de la base, y había 3 veces más gente que no iba a la conferencia. No, eso cambia totalmente. Y una curiosidad que seguro que también algunos se lo estaba preguntando. Yo me lo he preguntado antes de empezar, y ¿cómo se llega a la Antártida? ¿En el Hespérides hay vuelo regular? Bueno, como la Antártida es más o menos circular, lo más fácil es ir desde Sudamérica, de la Tierra de Fuego, Ushuaia, Punta Arenas, hay unos 1.000 kilómetros. De Australia hay 2.500, Nueva Zelanda, Australia, y de Sudáfrica hay 3.300. Entonces, si uno va a este sector de la Antártida, vuela desde Sudáfrica. De estos sitios, de Australia, Nueva Zelanda, se suele volar también. Para ir a McMurdo, la base americana o la neozelandesa, hay que ir. Yo he ido en ese avión, son 5 o 6 horas de vuelo, aterriza en el hielo del Mar de Ross, y para ir a donde están las bases españolas, la península antártica, se puede ir en barco, que es lo habitual, son 3 días de navegación, más o menos, 2 y medio, o volar en un vuelo de un par de horas, más o menos, a una pista de tierra. En otros casos es aterrizar sobre el hielo. Y si se va al interior de la Antártida, como cuando fuimos al Monte Vinson, son aviones que aterrizan en zonas de hielo azul con ruedas en el interior de la Antártida. Bueno, cuenta con esa normalidad, pero claro, no, él la ha vivido. Pero, oye, y tuviste, bueno, imagino que fueron diferentes, pero ¿qué sensaciones tuviste cuando en el 88 subiste el Everest y en el 90 el Monte Vinson, la cumbre más alta de la Antártida? ¿Qué diferentes sensaciones, si es que las hubo, tuviste en un momento y en otro? Porque claro, no estamos hablando de hitos cualquiera en la vida de una persona, ¿no? Bueno, la principal es que el aire se respiraba mejor en el Monte Vinson, porque tiene 3.000 y pico metros menos que el Everest. Son 5.000 metros más o menos, y eso es una altura modesta, ¿no?, para alguien acostumbrado a subir montañas más altas. Otra muy distinta es la sensación de lejanía, quizás esa fue la mayor, porque solo estábamos 2 personas, mi compañero Pedro Nicolás y yo, y en ese momento no había ninguna persona en 200 kilómetros a la redonda. Y miraras en la dirección que miraras, todo era blanco, más frío, también tuve más frío en la cumbre del Monte Vinson que en el Everest, y había como 34 grados bajo cero, así, 40 casi grados bajo cero, pero mucho viento, la sensación térmica era muy, muy fría, muy fría. Y lo principal era eso, la sensación de estar en un lugar que si no te venían a buscar, de allí no te podías ir. Desde la cumbre del Everest miras hacia el Tíbet sobre todo y ves colores marrones, verdes. A lo mejor estás bajando muchos días, pero te encontrarás un pastor de yaks, un poblado. En la Antártida, incluso si no tienes combustible, no puedes beber, porque estuvimos allí 3 semanas. La temperatura más alta fue menos 18. No, o sea, no se llegaba a fundir el agua, ¿no?, el hielo. Y con esas temperaturas, la temperatura más alta que tuvimos, menos 18. ¿Hay un momento en el que ya pierdes la sensación de frío? O sea, ¿te da igual menos 18 que menos 28 que menos 38 o esto no pasa? Ni mucho menos, da igual. Cuando hace más frío, el vapor del agua se te congela la barba, los bigotes, todo. Incluso tienes que tener mucho cuidado si tocas un metal con las manos, no digamos la lengua o así. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? También allí una gran diferencia es que allí las 24 horas había luz. No, el sol no bajaba nunca. Había la misma luz a las 3 de la mañana que a las 3 del mediodía. Y en el Everest no pasa eso, claro.
Yo soy el rey de las preguntas curiosas, así random, como ahora vamos a la parte científica. Por cierto, en las expediciones en las que tú vas, ¿qué dirías que está más presente o por igual? ¿Tu parte explorador, alpinista, aventurero o el Jerónimo científico? ¿O hace falta las dos? Bueno, yo creo que eso va conmigo a donde voy. Entonces, según lo que requiera el momento, si estoy subiendo a una montaña en el Himalaya o en un sitio es más la parte alpinística, porque tienes que tenerlo, pero a veces por lo que voy es por algo que tiene que ver con lo otro, ¿no? En Monte Vinson queríamos subir al Monte Vinson, pero íbamos a tomar una serie de muestras que luego han dado lugar a unos trabajos interesantes sobre la precipitación en altitud, en la nieve y demás. Entonces, está combinado, es una mezcla que va conmigo y que me ha hecho, y estoy de eso muy agradecido, disfrutar mucho más de la naturaleza, porque me permite llegar a sitios que si no, no llegaría. Estando entrenado, menos cansado también que si no fuera deportista. O sea que está mezclado. Y quiero retomar un tema que salía en tu ponencia, que es la presión, bueno, los cambios que ha habido últimamente, esas imágenes que vemos, ¿no?, de expediciones ahora que parecen multitudinarias, no sé si justificadamente o no, pero que parece mucha más gente que las que había antes, y esas imágenes a veces en la montaña que parece un exceso de presión, ¿no? ¿Eso te preocupa o sin más? ¿Ves que es un simple cambio de la evolución de los tiempos y ya está? Es un reflejo de los tiempos. Muchas de las personas que están en esos campamentos base, incluso que suben a esas cumbres, no son alpinistas. Son gente que sí tiene una enorme ilusión por subir, porque no se sube a esos sitios gratis. Hay que entrenarse, ilusión. Pero claro, como tampoco son alpinistas punteros, consiguen agencias que se lo facilitan mucho. Entonces, un afán personal de eso que concentra a muchos en ciertos sitios. Pero a la vez que eso, los que sí sienten el alpinismo tienen objetivos y lo hacen de una manera que concuerda con, incluso en esas mismas montañas, pero sobre todo en otras. Hay montañas en el mundo en enorme cantidad, ¿no?, para ir a ellas. Y refleja por la ilusión de esas personas que quieren subir ahí, pero que hoy en día en un mundo en el que se han facilitado la información, los transportes e incluso la publicidad luego de esas cosas, que no es como antes, que subía un equipo a una montaña y se enteraban ellos y sus amigos. A duras penas salía en la prensa. Y ahora tampoco sale mucho, y lógicamente, porque es mucha gente, salvo casos excepcionales. ¿Y podemos hacer algo cada uno de nosotros para ayudar a la conservación de estos lugares tan frágiles que en el fondo pues que son ecosistemas muy frágiles donde el equilibrio es muy difícil y donde quizá estas imágenes que vemos no ayudan o también hay algo de sensacionalismo en los periodistas de esto? ¡Hala, fijaos qué imagen tan... Y bueno, bien llevado tampoco pasa nada. Hombre, es un reflejo de lo que ocurre. Y hoy en día, como las noticias se transmiten tan rápido y tan fácil, pues todo el mundo repite lo mismo, ¿no? Y se olvida que no está así toda la montaña, está así esa montaña concreta y en ciertos esa subida momentos. Concreta, ¿no? Entonces, lo que ocurre, si uno quiere vivir eso, a mí la verdad no me apetece mucho ir a un sitio ahí con ese montaje y en una fila y todo aquello organizado de esa manera. No encierra vivencias y posibilidades como cuando vas con un equipo, quizá porque ya estoy un poco anticuado, ¿no? Pero sí podemos hacer a lo que me preguntabas. Y con los polos también los comportamientos individuales son importantes, pero no hay que echarle la responsabilidad, que a veces ocurre esto en el lenguaje general, social, político, echarle toda la carga de la responsabilidad a los individuos. Aquí la sociedad, sobre todo los gobiernos, las grandes empresas, son los que tienen más capacidad de tomar medidas en ese sentido. Y ahí vuelve a ser una cosa que sí podemos hacer los individuos, entre otras cosas votando a los que creamos que conviene más para esas cosas, sabiendo que hay otros aspectos también. Estaba yo aquí ensimismado haciendo un montón de preguntas y de repente veo que habéis hecho, me han pasado un montón de preguntas, vamos a intentar responder a todas las que podamos, que habéis formulado y que me han hecho llegar. Vamos brevemente, pero el tiempo que necesite Jerónimo para responderlas. Por ejemplo, pregunta Nieves, ¿la relación entre el agua salada y el agua dulce ha sido siempre así? ¿De qué depende? En relación, supongo que se refiere a que haya más de una, menos de otra, ¿no? Supongo, no, los océanos han cambiado de volumen, porque el agua en la Tierra en general viene de la precipitación, y ese agua
que en principio es agua pura, gana algunos contaminantes en la atmósfera, luego lava las rocas y se almacena. Hemos visto que el agua subterránea es una gran parte del agua que hay en la Tierra, y luego en los acuíferos a veces conecta con manantiales, con fuentes, alimenta los ríos, y entonces eso ha variado según los climas que ha habido en la Tierra, y en un desierto no hay manantiales y en un área húmeda hay muchos, y lo mismo pasa con el hielo. Hemos dicho que la Tierra ha tenido cantidades de hielo muy distintos, en el último máximo glaciar, en las interglaciares, en la época que vivían los dinosaurios, que la Tierra era muy árida y había grandes zonas desérticas, pues no había áreas glaciares, ni siquiera en la Antártida. Entonces no ha estado siempre el agua como lo está en la actualidad, en sus reservorios. Eso ha sido fluctuante, lo es y lo será. Bueno, vamos a saltar de temas de unos a otros porque yo soy el rey de las preguntas random, pero ya vas a ver cómo van aquí a lo práctico. María Remedios pregunta, ¿dónde está ahora el Endurance? ¿Sigue en el fondo del mar o lo han podido sacar? Está bien. Se planteó esa duda, ¿qué hacer, no? Porque claro, era un elemento patrimonial muy interesante y de momento, no sé si esto cambiará en el futuro, pero se decidió dejarlo donde está, porque la fragilidad, he dicho, estaba conservado de una manera excepcional, ¿no? Para estar tanto tiempo. Esto fue en 1915 cuando se hundió. Y hemos visto las fotografías, hay muchas más, si ven las revistas National Geographic que hemos comentado, por ejemplo, hay fotos con un mini submarino, ¿no? Que de detalle se lee los letreros del Endurance, hay elementos de los que dejaron Shackleton y sus hombres allí. Extraer eso desde 3.000 metros de profundidad en un mar como es el de Weddell, con grandes tempestades, con mucho hielo. Este año ha habido menos de lo habitual, pero el año que viene igual hay 2 o 3 metros de hielo, y aunque esos rompehielos como el que fue allí, pueden romper 4 metros de hielo también con facilidad. Y siguiendo en esta misma senda de preguntas concretas, pues Fernando te plantea, oye, ¿cuál es el libro sobre la expedición de Shackleton? Me encanta que vayas ahí a lo concreto. Hay muchos libros sobre la expedición de Shackleton. Uno original que escribió el propio Shackleton, que se llama South, Sur, ¿no? Ese es de él y cuenta las cosas él en primera persona. Y luego se han escrito muchos, y en los últimos años todavía muchos más, porque se popularizó en mucha más medida, y cuando fue el aniversario, esto fue en 1915, pues cuando fue 2015 hubo también ahí, cuando fue el Año Polar Internacional, aquí hubo en Madrid una exposición que se llamaba Atrapados en el hielo, y quizá ese libro, que se llama así, Atrapados en el hielo, es de los más recomendables, porque tiene una combinación de fotografías y un relato hecho por Caroline Alexander, que es una norteamericana. Yo fui comisario de esa exposición que hubo aquí en Madrid e itineró por bastantes ciudades españolas. La visitaron más de 600.000 personas. En Madrid estuvo en el Jardín Botánico, con 4 meses o así. Carolina Alexander había sido comisaria de una exposición en el Museo de Historia Natural de Nueva York, y esta exposición se hizo en cooperación entre la Fundación de Caixa Catalunya y el Museo de Historia Natural de Nueva York, y con las fotos originales tomadas por el fotógrafo que llevaba Shackleton en la exposición. Había 80, 90 fotos muy grandes, pero se hicieron muchos elementos interactivos, una pantalla de hielo. Hay incluso una película que se llama así, Atrapados en el hielo, que la pueden encontrar en YouTube fácilmente y descargarla y verla, que está basada en ese libro. Incluso hay entrevistas con los descendientes de aquellas personas que acompañaron a Shackleton. Bueno, estamos casi fuera de tiempo, pero hay algunas cosas que me dejo para el final y que me gustaría que, ya en formato breve, pues nos respondas, ¿no? Todo lo has contado ya en tu ponencia. Señalo ahí porque yo la he visto en la pantalla grande. En el mejor de los casos, en el mejor de los escenarios que decías, bueno, aunque la actividad, toda esa actividad humana, todo ese vertido de CO2, etcétera, parará mañana, cosa que es imposible, la temperatura del planeta seguiría aumentando, con lo cual pues el mejor escenario posible pues no es posible, pero en 2 o 3 ideas, ¿a qué escenario nos enfrentamos, ¿no? Esa subida del nivel del mar, ¿qué consecuencias para la vida
tal y como la conocemos, puede tener para el ser humano, para el futuro del planeta? El escenario es el que dibuja el Acuerdo de París, ¿no? La COP21. Intentar que las temperaturas no suban este siglo de 1,5 grados. Mejor 1,5 que 2. Eso nos llevará a ese escenario de en los próximos siglos, hasta 2400, 2500, que el mar, que va a seguir subiendo poco a poco, no suba más de 1 metro. Y 1 metro o menos de 1 metro es manejable por la sociedad. Hay diques, hay ciudades, se pueden tomar medidas. Si eso se multiplica por 3, por 5, esas subidas del nivel del mar en un planeta sobrepoblado, porque no es solo que suba el nivel del mar e inunde, los acuíferos se salinizan en las áreas costeras, ¿no? Penetra el nivel del mar. Hablamos subidas en vertical, pero en horizontal, en costas muy planas, pueden ser muchos metros, ¿no? Y más ese efecto en las aguas subterráneas, en el nivel de desembocadura de los ríos. Si los ríos tienen un nivel en el mar más alto, tienden a desbordarse y a inundar las zonas. Los efectos se trasladan tierra adentro. Y quizá este es un mensaje importante, es un problema para la sociedad, para los humanos. El planeta lo va a resistir. Si el planeta ha tenido hielo en mucha mayor medida, el mar ha estado... Hace 20.000 años, que no hace tanto, el mar estaba 120 metros más alto que ahora. Más bajo que ahora, porque era el último máximo glaciar. Ha subido 120 metros en este tiempo. El planeta se adapta. Los humanos es otra situación. Venga, una más y nos vamos. Ivanzo te pregunta, ¿la situación bélica internacional puede influir en los equilibrios del Tratado Antártico? Puede. También podía haberlo hecho la Guerra Fría, ¿no? Estos años. El Tratado Antártico se firmó en 1959 y entró en vigor en 1961, precisamente para contener que después de la Segunda Guerra Mundial los países con muchas armas y soldados disponibles empezaban a poner su mirada en la Antártida. Y se hizo un acuerdo en el que Rusia y Estados Unidos fueron críticamente claves para no convertir la Antártida en un territorio de conflicto, sino de cooperación y de mantenerlo en ese plan. Vino la Guerra Fría y supieron mantener eso, no llegaron, las bases antárticas siguieron comunicándose y no pasó. El saber lo que puede ocurrir con el Tratado Antártico, ya estamos acostumbrados a que algo que ni esperamos puede ocurrir, o sea que todo es posible. Y en el ámbito de la protección ambiental, el futuro del Protocolo de Madrid, ¿no?, que prohíbe la explotación de minerales en la Antártida. Eso es uno de los grandes temas que trajo el Protocolo de Madrid. Es una moratoria durante 50 años. En 2048 eso será revisado. Y los años anteriores a eso habrá tensiones, habrá acuerdos, pero yo confío que en esta trayectoria que hemos venido comentando, en los años 2030, 2040, la sociedad habrá visto suficientes cosas para ser consciente de la importancia de estas cuestiones. Bueno, pues teníamos un compromiso que era empezar puntuales, lo hemos hecho, y teníamos otro compromiso que era acabar puntuales, y como nos gusta cumplir con nuestros compromisos, pues vamos a poner aquí punto seguido. Podéis luego conectaros con Jerónimo a través de las múltiples vías que hay, y por supuesto con la gente de la Fundación del Canal. Como siempre, muchas gracias a la gente, a todos los que habéis organizado este encuentro estupendo. Y no me queda más que dar las gracias a Jerónimo López Martínez por la excelente ponencia, por la charla y hasta por la generosidad contándonos hasta qué comían en la Antártida. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sergio.